Sí, Recuerden ponerlos. bien, vamos a comenzar esta noche la segunda parte del tema Estamos en guerra. La vez pasada hablamos de que la guerra comenzó en los cielos, cuando el ángel Luzbel, Lucifer, trató de apoderarse del trono de Dios, porque quería ser adorado. Fue expulsado a la tierra y con manipulación de palabras, y esto es bien importante porque cuando nosotros entramos en este proceso de la guerra espiritual, porque estamos en una guerra espiritual, parte de las estrategias del enemigo van a ser utilizadas por medio de palabras que otros nos van a decir a nosotros, de forma manipulada, una media verdad que es una mentira total, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a la pareja, a la primera pareja, que habíamos conversado ya de eso en en la antigua presentación, en la primera presentación que hicimos de este tema. Sin embargo, hay unos puntos que yo quiero hacer énfasis en Génesis 3, perdón, capítulo 15. Vamos a leer mucho de la palabra de Dios. Dice que Jehová le dijo, ¿verdad? Ahí a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ya, señores, y yo digo esto porque hay un movimiento dentro de las iglesias cristianas en general de irse a favor de un movimiento ecuménico. No, no, de que todo es paz y amor y hacia la unidad, ¿verdad? Pero eh, en la palabra de Dios dice que en realidad los grupos van a estar bien separados, porque hay una enemistad entre el pueblo de Dios y la simiente de la serpiente. De hecho, después él sigue diciendo que la mujer herirá a la serpiente en la cabeza con sus implicaciones que esto tiene, pero que la serpiente morderá a la mujer, al pueblo de Dios, por el talón. Y esta palabra que se usa ahí, enemistad, es la palabra hebrea eiva, que significa una hostilidad, una animosidad, una mala voluntad. Implica, dice, que es una maldad que conduce a actos violentos contra una persona. Eso es lo que implica esa palabra que se utilizó en ese verso. Y aunque nuestro Padre Celestial nos ha clarificado por medio de su Hijo Jesucristo que nosotros somos de los que ponemos la otra mejilla, ¿verdad? Y que nosotros no andamos en violencia, pero sí nuestro enemigo utiliza la violencia en palabras y la violencia física. Así que cuando tú ves personas que son violentos al hablar o violentos físicamente, sabes que esas personas están operando bajo el bando, la bandera de la serpiente. De hecho, en Malaquías, capítulo 2 y verso 15, es bien interesante porque Dios está comparando ahí el matrimonio de un hombre y una mujer con el matrimonio que él quiere tener con su pueblo. Y él dice, y está hablando del pacto matrimonial, pero aquí hay un elemento que vamos a utilizar. Dice, ¿no hizo él un pacto habiendo en él abundancia de espíritu? Está hablando del pacto que él hizo con el pueblo de Dios. ¿Y por qué hizo ese pacto? ¿Por qué un pacto? Porque buscaba descendencia
para Dios. Esa descendencia era el Mesías que iba a salir de ese pueblo, ¿verdad? Y entonces nosotros somos simiente de la semilla de Dios, de la semilla donde salió, vamos a decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es interesante porque Cristo y el derramamiento de su sangre, para mí, simboliza ese golpe mortal que le dio la simiente de la mujer a la serpiente. ¿Por qué? Porque ya mira, ¿dónde está o muerte tu aguijón? O sea, le cortó la cabeza a la serpiente. Nosotros tenemos que saber que en esta guerra que nosotros estamos ante un oponente que ha sido destruido, derribado por Cristo, en el sentido de que Él venció en la cruz del Calvario. Ahora bien, ahora nos toca a nosotros eh, vencer dentro de nosotros esa serpiente. Sí, nos toca dentro de nosotros esa lucha interna entre el bien y el mal, entre la oscuridad y la luz, que prevalezca la luz, porque lo que estuve estudiando, que quiero compartir con ustedes, y ojalá que el tiempo me alcance, déjame estar aquí pendiente del reloj, es que finalmente nosotros lo que debemos en esta lucha, nosotros no vamos a ser violentos contra el oponente, porque la lucha de nosotros es contra nosotros mismos. Cada vez que tengamos una situación con otra persona, la lucha no es contra esa persona. Esa persona va a evidenciar en nosotros, si a nosotros nos sale un coraje violento, si nos sale una mala intención, es Dios y el Espíritu Santo mostrándote, esta es tu realidad, Gloria de Lourdes. Tú tienes que ver. Si te dan celos, si te dan envidia, si te dan y quieres actuar sobre eso, Dios te está mostrando que tu carácter no está, no está pulido, no está preparándose para el reino de los cielos. ¿Cómo se sabe quién gana cada día? Pues según nosotros tengamos esa lucha y cada vez que nosotros vencemos con la ayuda del Espíritu Santo el mal dentro de nosotros, Dios está ganando una vez más. Pero si nosotros nos dejamos llevar por un carácter que más refleja a la serpiente que a Cristo, pues entonces se otorga una victoria al enemigo. Todos los días estamos en una guerra espiritual. Y yo quiero compartir un detalle aquí, porque la palabra que se utiliza en ese verso en Génesis, de que la serpiente herirá, ¿verdad? Usa esa palabra, herirá, viene del hebreo arar. Y yo me quedé bien sorprendida. Significa que la serpiente va a tratar, dice las implicaciones en el hebreo, de maldecir severamente al Hijo de Dios, de amarrarlo con hechizo, de cercarlo con obstáculos. Y a veces la gente dentro del cristianismo dice, pero si yo estoy en el camino de Dios, ¿por qué tengo tantos obstáculos? Porque estamos en guerra. Nuestro camino está minado por el enemigo. Y nosotros tenemos que tener esos ojos abiertos espirituales para ver que cuando estamos enfrentando un obstáculo, esa prueba es parte de nuestra guerra. De la que yo tengo no es la misma que tú tienes. Cada uno tiene sus propias luchas, ¿verdad? Dice esa palabra, herirá. La serpiente tratará de herir, ¿verdad? Herirá. A mí me impactó esta parte. Hacer a alguien incapaz para resistir.
O sea, adormecerlo, atontarlo, ponerlo indefenso, porque tal vez no conoce las armas que tiene a su favor. El enemigo le va a susurrar, está solo, está perdido, no tiene caso luchar, déjate llevar. Implica, y esta me llamó mucho la atención, quedar paralizados, inmóviles. Hay gente que me ha compartido que en momentos de crisis se quedan paralizados. Y luego de que han pasado una crisis, una adversidad, se quedan sin fuerza. De hecho, en la naturaleza hay animales que paralizan a la presa antes de devorarla. Tú puedes considerar un ataque espiritual el hecho de que sin razón alguna un día no tienes, no te puedes ni mover. Y no estoy hablando de enfermedades y demás, sino que sencillamente no te puedes ni mover. No sé quiénes has pasado por esa experiencia, pero es un ataque espiritual. Que no tengan fuerza es la divisa. ¿Para qué? Para derrotarlos. Para el enemigo, derrotarte. Entonces, esa palabra que tiene que ver con que la serpiente va a morder a la mujer, la herirá en el calcañar. Y ustedes saben que es el talón. De entrada implica que va a ser a traición porque el talón lo tenemos en nuestra parte trasera, en nuestra espalda. Van a ser golpes del enemigo a traición. Cuando tú no lo ves, cuando tú no lo esperas. Por eso es que tenemos que estar todo el tiempo con el discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Es que no nos podemos despegar porque esto es como león rugiente y máxime que le queda poco tiempo. Entonces dice que esa palabra Heb, que es estalón, también implica el sendero por donde tú caminas, la retaguardia, o sea, que te ataca por la espalda, a traición, por sorpresa, no es de frente, es una emboscada, es una trampa, por eso no todo lo que brilla es oro. A veces nos vienen ofertas y situaciones que tú dices, wow, qué maravilloso, oye, qué tremendo. Y en este momento me viene podríamos estar aquí dando testimonio de un montón de cosas que son cantos de sirena, como diríamos. Pero dice que el enemigo también en esa palabra ajeb, es que está al acecho, está mirándote, observándote constantemente para saber tus puntos débiles, pero también implica oprimirte. Cuando vemos personas oprimiendo a otra persona, y se da, señores, a veces hay gente que va a mi casa a ayudarme a limpiar la casa, ¿verdad? Y me cuentan historias y me dicen, mira, de maltratos que reciben en otras casas. Eso es opresión. Yo siempre tengo una campaña con eso, porque tú conoces a la gente en la medida en que cómo trata a otra persona, ¿verdad? Y hay gente que están casados y creen que porque están casados pueden oprimir a su pareja, porque dicen, no, pues estamos casados, pero la opresión, como venga, es eso es una conducta de la serpiente, eso no es una conducta del pueblo de Dios. Nunca Dios va a estar autorizando la opresión de un ser humano sobre otro ser humano. Bien, esto nos lleva a, a esta guerra espiritual. Hay el versículo más famoso, ¿verdad? Es el que está en Efesios. Y tenemos que entrar allí porque ahí es donde Dios nos equipa para enfrentar, y yo quiero repasar, yo sé que ustedes lo conocen, pero quiero que repasen conmigo. Por ejemplo, en el verso capítulo 6
Y verso 10, eh, Pablo le dice a los efesios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Mira, esto es que tengas fuerza, que te hagas vigoroso, fuerte, volverse estable en lo que tú haces, en el Señor, en Cristo, en la simiente. ¿Sabes? Como mira tu diseño, que no estás, no, a qué equipo tú perteneces, ¿verdad? Y dice, y en el poder de su fuerza, o sea, claramente, y hacemos énfasis de nuevo, no con nuestra fuerza venceremos todas esas características que nosotros tenemos que vencer dentro de nosotros mismos, esos defectos de carácter. ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo? Nuestro carácter. Por lo tanto, ¿qué quiere el enemigo? Que tu carácter esté deformado, destruido, inaceptable, degenerado. ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Que nosotros nos manejemos dentro de los dones del Espíritu. Ese es el carácter final que nosotros tenemos que tener, que es el carácter que Cristo, lleno de amor, lleno de paciencia. Entonces empieza en el verso, en el verso, perdóname, la palabra esa poder, que también tengo que tocarla, tiene una implicación de imperio, porque es que cuando nosotros luchamos con el Espíritu Santo dentro de nosotros para vencer al enemigo dentro de nosotros, es el imperio de Dios, es el reino de los cielos que está luchando con nosotros para entonces ser, ¿verdad?, a tono con el carácter de Cristo. Dice también que entonces no luchamos con nuestra fuerza. Obviamente, esa fuerza es el Espíritu de Dios. Vamos a mirar en el verso 11. Ya nos dice claramente, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Sabemos que el ser humano quedó desnudo en el Edén, y tuvieron miedo y se escondieron y trataron de tapar su desnudez. El ser humano sin Dios está vulnerable, desnudo, pero la invitación de Dios en esta guerra que nos toca es que no estemos desnudos, es que tengamos esa armadura que no es nuestra, es la armadura de Dios. Y esto podríamos mirarlo en el Antiguo Testamento como cuando el novio le pone a la novia el manto, como de, tú y yo estamos en un pacto, porque aunque no se hayan casado todavía, ya entra el pacto matrimonial, aunque la boda no se haya celebrado. Esa es la armadura de Dios, es entrar en pacto con Dios, en pacto de obediencia. Entonces, dice, para que podáis estar firmes contra las, y usa de nuevo la palabra acechanzas. Y a mí me llamó la atención la palabra, ¿qué es una acechanza según ese hebreo? Perdóname, esto ya es griego. Es nada más y nada menos que un método. O sea, no, ellos no actúan como dicen acá la gente de los barrios, al garete. No, 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 no. Los ángeles caídos son meticulosos. Estudian, usan métodos, usan la burla, la parodia, el engaño, la mentira, desarrollan un arte, son habilidosos, artimañas, trucos, astucias, siempre con engaño, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice el apóstol?
que tengamos entonces ese manto de protección. No nos vayamos a luchar sin ese manto de protección. Entonces dice, vestidos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra griega, diabolos, Satanás, que tiene unos elementos específicos que dicen cuáles son esos dardos de fuego. Te calumnian. ¿Alguna vez a ti te han calumniado? Así, de la nada, te han calumniado y tú dices, ¿qué es esto? Yo he estado en trabajo donde hay gente que me ha calumniado y han inventado cosas que yo digo, Dios mío, esto, pero no es esa persona que está calumniando, ese es el dardo del enemigo, la calumnia. Otra cosa que usan es acusarte de forma fraudulenta de algo. Es crearte adversidad, es otro dardo. Hay un dardo interesante también que es seducirte. Te seduce por los sentidos, con azúcar, unos postres que te seducen y la gente dice, wow, y el postre te domina. Eso es una artimaña de fuego. Eso es, olvídate, ahí para que tú destruyas tu cerebro. Alzheimer dicen que es la diabetes tipo 3. ¿De dónde viene? Del descontrol con el azúcar, entre otros elementos, ¿verdad? Lo, ¿qué mejor victoria que destruir tu cerebro? ¿Qué mejor victoria que esa? Porque ahí tú no puedes alabar al Señor, te destruye. Ahí tú no puedes luchar, tú no puedes hacer ofensiva, que vamos a ver hoy, la ofensiva. Dice que por medio de aflicciones utiliza a otra gente para que te hagan sufrir. Y tú dices, pero Dios mío, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Porque el enemigo quiere desestabilizarte. No le des lugar al diablo. Usa de mentiras, es otro dardo lleno de fuego. Usa crearte enemistad con otros. Yo no lo podía creer al principio, que dentro de las iglesias se crearan situaciones donde la gente se declara en enemistad de que me voy y aquel se va y el otro se va y aquel se queda. Una vez yo llego a una iglesia, era en el culto de por la mañana, y una familia se levanta y forman una escena que yo temblaba porque yo decía, Dios mío, las visitas que hay aquí, ¿qué testimonio es este? Yo dije, se gozó el demonio, se gozó el demonio. Dardos de fuego. No podemos dejar llevarnos por la enemistad. No, no, no. Y mucho menos dentro de la familia o dentro del pueblo de Dios. Dice, malicias, malicioso. Y por último, incluso destrucción. Trata de que tú tengas accidentes en tu vehículo, en tu casa. Por lo tanto, uno tiene que ser bien sigiloso, bien cuidadoso con los movimientos que uno hace. ¿Por qué? Porque sí, estamos en guerra, señores, y tenemos que estar precavidos. Entonces dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, no es contra los humanos. Y oye, que lo hemos leído más de 100 veces en nuestra vida cristiana. Y a la primera que alguien nos haga algo, estamos enojados con esa persona y nos da una furia con esa persona, sabiendo que es un instrumento de la oscuridad, que tenemos que orar por liberación, porque Dios libere esa alma. Y mientras más nos haga la vida de cuadritos, más tenemos que orar por esa persona. Y no contra principados de nuestra lucha. Son príncipes de las tinieblas. Contra potestades, arcángeles, sobrehumanos, que tienen autoridad en la oscuridad.
y nos tiran esos dardos de fuego. Contra los gobernadores de las tinieblas, esos son nuestros enemigos. ¿Qué es lo que quieren? Que tú no reflejes la simiente de Dios, que tú no reflejes el carácter de Cristo. Quieren que tú reflejes el carácter de la serpiente. Y así es, ellos gozan. ¿Ves que esta es de las mías? Mira cómo se comporta. Mira esa furia que tiene. Mira cómo se expresa. Gracias a Dios que la luz vence las tinieblas. El bien vence al mal. Yo siempre lo voy a estar repitiendo. Estas tinieblas, dice, gobernadores de las tinieblas, estoy todavía en el verso 12. Estas tinieblas no son las tinieblas normales, señores, que nosotros ahora mismo aquí es de noche y se ve una oscuridad allá afuera. No, estas son densas tinieblas, como decía Isaías. Densas tinieblas cubrirán la tierra. Yo estoy convencida, no sé por qué, que esas tinieblas espirituales están vinculadas, y lo voy a mirar aquí, lo voy a mostrar en lo que estaba estudiando. La palabra tinieblas es escrotos, de S-K-O, no, perdón, no es cotos. Bueno, no lo sé pronunciar muy bien, vamos a dejarlo así porque de este siglo, ¿ok? Esta tiniebla, que puede ser literal o puede ser figurada en el griego, es una palabra que puede ser igual. Se utiliza para denominar, escucha esto, a seres humanos con una condición de oscuridad moral bajo la influencia de un ángel o un espíritu inmundo, un ángel caído. Cuando Isaías dice, densas tinieblas cubrirán la tierra, lo tengo que decir así, en este tiempo final nosotros vamos a ver muchas personas poseídas por el enemigo, poseídas por espíritus inmundos. Por eso es que Dios nos dice que entre las cosas que nos dejó para nosotros trabajar y prediquen el evangelio, qué sé yo, y saquen los espíritus inmundos, liberen a la gente. ¿Qué dice Isaías 58? Corten los lazos de opresión espiritual que tienen cautivos a las personas. Densas tinieblas cubrirán la tierra. Una tiniebla espesa. Así que tenemos que estar nosotros cimentados, espiritualmente abundantes para poder compartir esa liberación espiritual. Primero trabajarla en nosotros. Efesios 6:13 dice, toma, ¿cómo lo vamos a hacer? La armadura de Dios. Vuelve a repetir, toma la armadura de Dios para resistir en el día malo. Esa palabra resistir no es un aguante, ay, está aquí aguantando los malos ratos. No, no, no. Dice que te pongas en contra. Dice que es oponerte, es decir en alta voz, eso no es correcto. Ustedes saben que hemos pasado por un, por unos años donde tú no puedes decir estoy en contra del aborto, porque, uy, Dios mío, qué primitiva. Estoy en contra de la eutanasia. Oh, no, María, que estoy en contra de la pedofilia. Y te miran como que hay un hombre y hay una mujer hechos por Dios. Son los géneros que hizo Dios. Todo eso es problemático. Establecer es oponerse, señores. Hay que ser claros. No podemos estar como tratando de ser tan políticamente correctos, aunque nos tumben el video. No se puede ser políticamente correcto cuando se trata de la palabra de Dios. Sí, tenemos que recordar a Daniel.
Daniel en todo obedecía las leyes del imperio babilónico, pero cuando le dijeron, mira, tienes que adorar, tienes que adorar, no puedes orar a otro Dios que no sea el Dios del sol de Babilonia. Y él dijo, y se fue a orar al Dios viviente. Y, y lo tomaron y lo echaron con los leones, pero allí lo acompañó Jehová. Pero aunque lo hubiesen destrozado los leones, Daniel estaba claro de que no. Y así de claros tenemos que ser nosotros en estos días, porque no es quedarse así calladito, porque el que calla otorga. El que calla otorga. El día malo es un día de calamidad. Dios nos está diciendo que vendrán días malos. De hecho, dice el apóstol dice que vendrán días feroces en los en los últimos días. Feroces. Tiempos de degeneración. Dice de enfermedad, puede ser un tiempo de dolor, de tristeza, donde hay mucha maldad. Los adolescentes hoy a veces dicen, ay, estoy en la mala. No, tú sabes, como que en el tiempo difícil. Corrupción, carácter malo, injusticia, desorden. Pero también habla de que son tiempos de trivialidad. Y tú dices, pero ¿por qué la trivialidad es mala? Porque hay tanta trivialidad que duerme los sentidos. Trivialidad, por ejemplo, como la que hizo Francia en los Juegos Olímpicos. Ay, son tan triviales. Ay, pero ¿por qué lo cogen tan en serio? Y ellos allá con el dios Baco y toda esa degeneración que presentaron. Pero muchos cristianos dijeron, ay, no, eso es una trivialidad. ¿Ve? Eso es trivial, eso no es importante. Pero allí, allí se adoraron dioses falsos. Pero hay gente que lo encuentra, si uno señala eso como un fanatismo, pero no es fanatismo, que tenemos que tener los ojos bien abiertos. Dice que habiendo acabado todo, y puede ser que sea que se acabó también nuestra vida, entonces llegó el tiempo del fin, pues Dios dice que nos encuentre firmes, dice este versículo, ¿verdad? Eh, estaba leyendo Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, que no quedemos de pie delante de Dios, recto, derecho, en orden, persistiendo en las palabras de Dios. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es vestirte, ¿verdad? Cubrirte la espalda, porque acuérdate que el ángel caído viene a traición por la espalda, pues hasta eso tenemos que proteger. ¿Pero con qué? Con la verdad, con la palabra de Dios. Conocer todas esas promesas de Dios. Hacer como Cristo hizo. Vencer diciendo los versos en voz alta. Cuando tú veas una tentación o tú veas una artimaña del enemigo, tú dices, mira, escrito está, Dios es mi sustentador. Por ejemplo, si alguien está jugando con la seguridad de tu vida, con tu empleo, con tu futuro, tú dices, Dios es mi sustentador, no es usted, no eres tú, Dios es mi sustentador. Eso es sacar el escudo también, ¿verdad? Cristo mismo es la palabra y nosotros tenemos que citar la palabra. Esa es nuestra forma de defendernos o vamos a decir en ofensiva, es decir, la palabra de Dios en voz alta. Vestidos con la coraza de la justicia, porque nosotros no tenemos ninguna. Es la justicia de la justificación por la fe. Esa es la palabra que está ahí, implicada en griego.
la justificación. Por la fe no tenemos. Por lo tanto, que nos acusen de lo que nos acusen. Tú dices, mira, yo no tengo ningún mérito. Por más bien que yo me porte, yo no tengo ningún mérito. Porque yo estoy aquí de pie con la justicia de Cristo que me ha sido imputada, que me ha sido dada, porque acepté la sangre del Cordero. Y eso me protege, porque yo no voy con si yo fuera con mis obras, el enemigo me destrozaba. Yo tengo que ir con la justicia de Cristo y entrar en pacto de obediencia, pero siempre sabiendo que es la justicia de Cristo la que me deja estar delante del Padre. Calzados los pies, dice el verso 6, verso 15, en el apresto del Evangelio. Vamos a buscarlo, 6:15, Efesios 6:15 dice, calzados los pies en el apresto del Evangelio de la paz. Y saben una cosa, me encanta, hoy yo estaba meditando en esto. Vamos a buscar Romanos 10:15 rapidito, que el tiempo ya está súper traicionándome. 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, los que anuncian el Evangelio. Así que si tú quieres victoria en esa guerra espiritual, tienes que compartir las buenas noticias de la salvación con otros. Esa es tu forma de fortalecerte espiritualmente. Si tú te guardas toda la bendición para ti y estás buscando siempre al Señor para ti, pero no la compartes con nadie, se te pudre esa buena noticia. Mira, bendecidos, qué hermosos son los pies. Así que nuestros pies son bellos. Tengamos pedicure o no tengamos pedicure, olvídate, para Dios, nuestros pies son hermosos cuando predican la palabra de Dios. Entonces, y eso viene de Isaías. Vamos a buscarlo también en Isaías 52:7, porque yo cuando lo leía me encantó. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas! Y esa es la palabra evangelio. Son buenas noticias de salvación. Dice, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Perdóname, voy a leerlo de nuevo. Del que trae alegres nuevas, porque el evangelio debe alegrar a la gente. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Porque es que yo me imagino a nosotros marchando, porque somos de la simiente de Cristo, en este ejército de Cristo, y nosotros diciendo, porque Dios reina, dice, como, ¿verdad? Como nuestra estandarte. Cristo reina, Dios reina. Entonces después dice en el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, la fidelidad, ¿verdad? La fe, que es la confianza, estar seguros, convencidos, fundados en una razón, porque es que Dios nos da razones para creer. Dice, el medio que Dios utiliza, o sea, la fe, para que en Cristo transformar nuestro carácter. Eso es lo que implica la palabra pistis, pistis en el griego. Es ese elemento que usa Dios para transformar nuestro carácter. Finalmente, Cristo nos transforma por medio de la fe dentro de nosotros, operando en fe. ¿Y cómo viene la fe? La misma palabra lo dice, por escuchar la palabra de Dios. Es que se aumenta nuestra fe. Así que mientras enfrentamos adversidad y estamos temerosos, pues tenemos que aumentar nuestra fe. ¿Cómo? Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Escuchemos la palabra de Dios, porque dice que nos da un nuevo nacimiento. Nos da también poder para sanar, para bendecir a otros por medio de la oración. La oración de fe sanará al enfermo. Hacer
cosas sobrenaturales, porque Cristo mismo dijo, señores, lo que yo estoy haciendo aquí, ustedes también lo van a poder hacer por el medio del Consolador que les voy a dar. Pero hay que tener fe, hay que creerle a Dios. Y así vamos a vencer a ese maligno en el nombre de Cristo Jesús y con el poder de Cristo Jesús y por la fe en la sangre de Cristo. Dentro de nosotros será vencido. Dice, vamos a verlo así en el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar esos dardos de fuego. Dice, los vamos a apagar con la fe. Los dardos de fuego del maligno. Pero esa palabra maligno que está ahí, dice que está buscando degenerar el carácter de la persona. Que son espíritus inmundos que quieren entrar en nosotros, malvados. Y hay una palabra ahí, perezosos. Siempre he pensado que la vagancia no es algo que Dios aplauda, porque la vagancia tiene que ver con el maligno. Miren, y los vagos, las personas vagas que hacen lo menos posible por no hacer nada, allá afuera a nadie les cae muy bien que digan. Ser vago es un mal testimonio. Es un mal testimonio, la vagancia. Pues mira, yo no sabía que estaba vinculada a la palabra maligno. Digo yo, el desorden también habla. Dice, contrario a lo que es natural. Sí que hoy en día el maligno está haciendo fiesta, engañando a los niños, engañando a los jóvenes, engañando a las personas para irse contra lo natural. Y vuelve a usar la palabra trivializar. Ay, eso no importa. Ay, no, ay, son tiempos diferentes, no nos podemos poner con tanta cosa. Vamos a casar a la gente que son del mismo sexo, no podemos volvernos tan rígidos y nos trivializamos la palabra de Dios. El mensaje de Dios, claro, para este tiempo. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo en la trivialidad. Quítale la importancia a eso, no le des tanta importancia. Ahí yo he escuchado en chats, visto comentarios de la gente allá en San Sebastián, que están hablando de las iglesias emergentes, etcétera. Y dicen, no, lo que tenemos que predicar en esas iglesias emergentes es el amor de Dios. No cabe nada más. No cabe nada más. Si tú vienes con otra predicación que no sea el amor de Dios, ah, ah, pero la palabra de Dios habla del amor y habla de la justicia. Así que mejor, ¿por qué no decimos? Vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. Entonces voy a concluir con el verso que sobre, dice, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu. Sin la espada del Espíritu no somos nada, no podemos dar ese acertado golpe. Y, ¿verdad? Que es interno. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es suplicando a Dios, suplicando a Dios. No es una oración normal, es una oración de súplica por todos los santos, orando los unos por los otros. Orar sin cesar. No podremos vencer en esta guerra si no estamos en una cultura de oración que no sean letanías, que no sean repeticiones, son conversaciones de urgencia con Dios. Mira, Dios, lo que me está pasando. Dios, mira cómo me estoy sintiendo sobre esta situación. Padre, tengo el corazón destrozado por esto que ha pasado. Ayúdame. Los otros días yo le decía a Dios, sana mi corazón roto porque tengo el corazón roto. Tú eres el único que lo puedes sanar.
orar sin cesar. Esa es una de las grandes claves. Bueno, el tiempo se ha super pasado. Pido disculpas. Vamos a concluir aquí. Espero que esto les haya ayudado, porque estamos en guerra y que clarificar todos estos elementos de lucha nos despierten espiritualmente para estar, miren, despiertos en este tiempo. Vamos a tener una oración entonces de cierre. Padre Santo, Padre bueno, oh mi Dios amado, gracias por tu palabra, porque tú no nos dejaste en oscuridad, porque tú nos dejas claro el camino, Señor. Ilumina nuestra mente. Como dice Isaías, el profeta, que una voz nos va a decir, este es el camino, anda por él, no te equivoques, no te vayas ni a izquierda ni a derecha. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas. Cuida a nuestros amados con arco protector alrededor de ellos. En el nombre de tu Santo Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.